Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la tercera parte de Soy un dedo de su cuna. Recuerda que este fanfic fue creado por Average Bo Clover. Empezamos. Capítulo 21. Los cambios de Maiko. Temprano en la mañana, Maiko se despertó e inmediatamente olió el olor a humo en su cuerpo. Cuando sus ojos se posaron en los calcetines y los zapatos en la esquina, cubiertos de sangre y carne, sus párpados inmediatamente cayeron en señal de agotamiento. ¿Qué demonios hiciste con mi cuerpo? ¿No puedes cuidar un poco la higiene? Limpiar manchas de sangre es un rollo. Maiko le hablaba a Akuto con mucha más naturalidad. Mientras se quejaba, fue con cuidado al baño a limpiarse los zapatos y los calcetines. El agua con sangre corría por todo el suelo. Maiko sintió un momento de compasión por la desafortunada alma que había sido aplastada hasta la muerte por Akuto. Después de colgar los zapatos y los calcetines en el balcón para que se sequen, Maiko finalmente terminó de lavarlos y bajó las escaleras. Por fin te levantaste. La señora Yotsuya hoy vestía una camisa rosa de manga corta, combinada con pantalones capri de mezclilla, un delantal sobre el frente y su cabello atado y descansando sobre su hombro. Ella parecía virtuosa y gentil. Combinado con su apariencia, que era 70% similar a la de Maiko, ella era prácticamente una madre joven de primer nivel. Desafortunadamente, el único arrepentimiento fue que Maiko parecía haber heredado la figura de su madre. Akuto miró el pecho plano de Maiko. En ese momento, Maiko no estaba tan tranquila. A sus ojos, todo el comedor estaba ocupado por un espíritu maldito. Su enorme cuerpo estaba acurrucado en el comedor, y cuando vio a Maiko acercarse, su repugnante cabeza se inclinó cerca. «¿Estás despierto?» Mientras observaba cómo la cabeza del espíritu maldito se acercaba cada vez más, el rabillo del ojo de Maiko se movió. «Ara. Date prisa y siéntate a comer». La señora Yotsuya miró a Maiko con confusión. «Sentarse». El espíritu maldito imitó las palabras de la señora Yotsuya, aunque sonaba más como una amenaza. Creo que olvidé cepillarme los dientes. Enseguida vuelvo. Maiko dijo apresuradamente mientras corría al baño y cerraba la puerta de golpe. Señor Akuto, ayuda. Akuto, que estaba dormitando, ni siquiera abrió los ojos mientras hablaba con indiferencia. Ya te he enseñado a luchar. Esto claramente no es algo contra lo que pueda luchar, ¿verdad? Es demasiado. Moriré, me comerán. Las lágrimas brotaron de los ojos de Maiko. Entonces estudia el combate como es debido. En cualquier caso, no te ayudaré. Akuto era bastante desalmado. Señor Akuto. Maiko juntó las manos. Lo que había afuera era realmente aterrador, solo el aura que emitía le erizaba los pelos. Resuélvelo tú mismo. Si tienes que rogarme por un pedazo de basura como este, mejor muere antes y entrega tu cuerpo. Akuto abrió los ojos, que estaban llenos de violencia y sed de sangre. No quería repetir cosas que ya había enseñado. Si alguien tenía un arma en la mano y aún así esperaba que otros lo salvaran, era estúpido o inútil. Ningún tipo de persona merecía vivir. Si Maiko hubiera intentado pelear, hubiera fallado y hubiera sido golpeada hasta casi morir, Akuto podría haber estado de buen humor para curarla. Pero ella ni siquiera tuvo el coraje de hacer un movimiento y solo quería confiar en los demás. Bien podría morir joven. La última esperanza en el corazón de Maiko se desvaneció. Se frotó la cara, recuperó su expresión inexpresiva y se dio la vuelta para salir. Mientras estaba sentada a la mesa del comedor, el espíritu maldito molestó a Maiko una vez más. Claro, hermana, hay una caja de pudín en el refrigerador. Es tuya. Maiko miró al espíritu maldito justo frente a ella. Su boca se torció y su voz se distorsionó ligeramente. Sí. Si no le pones tu nombre, alguien se lo comerá, ¿verdad? Igual que papá. Hermana, entonces sí que parecías un demonio, jajajaja. Kyosuke se rió de Maiko sin reservas. Esa vez que papá se comió tu pudín, ustedes dos tuvieron una gran pelea por ello. La señora Yotsuya tampoco pudo evitar hablar con una sonrisa.
El espíritu benevolente cercano tenía una sonrisa incómoda en su rostro. No saquemos a relucir viejos rencores del año pasado. Desafortunadamente nadie podía oírlo excepto Maiko. En ese momento, el espíritu maldito miró la comida frente a Maiko y la lamió con su lengua. La comida quedó instantáneamente cubierta por la saliva maloliente del espíritu maldito. Lo siento, no tengo mucho apetito hoy. Justo cuando Maiko se puso de pie, el espíritu maldito se inclinó nuevamente, abriendo su boca y flotando sobre la cabeza de Maiko, como si se preguntara cuál era la mejor manera de comérsela. Yo también estoy lleno. Kyosuke se levantó, cogió su mochila escolar, se puso los zapatos y salió por la puerta. Me voy. Maiko también se cambió de zapatos y estaba a punto de irse cuando pareció pensar en algo y se dio la vuelta. En la entrada, la señora Yotsuya, el señor Yotsuya y ese espíritu maldito la miraban. El corazón de Maiko latió violentamente 2 veces. Jaja. ¡Qué familia tan amorosa! Un padre fantasma, una madre y una mascota con un espíritu maldito. Akuto la pateó mientras estaba abajo sin dudarlo, riendo con bastante malicia. Maiko puso los ojos en blanco, corrió a la cocina a buscar el pudín y lo colocó frente a la placa conmemorativa de su padre. La señora Yotsuya asomó la cabeza por la puerta y miró a Maiko con curiosidad. El espíritu benevolente vio esto y se acercó lentamente, con voz suave. Así es como es. Esto es para mí, Maiko. Lo siento por haberlo comido sin permiso el año pasado. Siempre quise disculparme contigo pero nunca pude decirlo. Al final, nunca logramos reconciliarnos. Maiko bajó la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Las reprimió y susurró. Me voy. Maiko permaneció en silencio durante todo el camino a la escuela y Akuto no provocó más sus emociones. Akuto podía entender los pensamientos de Maiko. Ella tuvo una pelea con su padre, y luego él murió en un accidente ese mismo día. Cualquiera se culparía a sí mismo. Comparado con la tristeza repentina por la muerte de un ser querido, ese sentimiento de culpa y autorreproche era una humedad duradera. Dentro del vestuario. ¿Por qué es la clase de salud otra vez? Solo quiero quedarme en la cama y dormir. Varias chicas lloraban mientras salían a regañadientes. Maiko se puso un chándal rojo sin decir palabra. A través de la reacción de Akuto, ella también llegó a comprender. Si ella no se salvaba, nadie vendría a salvarla. Los espíritus malditos siempre existirían y podrían incluso perseguir a las personas que la rodeaban. Si no quería morir en la boca de un espíritu maldito un día, tenía que trabajar duro para adaptarse al poder que traía Akuto. Si no tuviera este poder, probablemente solo podría llorar. Maiko apretó los puños. Maiko, vámonos. Hane saltó enérgicamente y los ojos de Maiko siguieron el temblor de los enormes objetos en su pecho. El grupo llegó al exterior y el profesor de salud hizo sonar el silbato. Hoy en día no hay un currículo fijo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no se puede volver a entrar al edificio escolar. De todos modos, no hay contenido didáctico, ¿verdad? Todavía tengo tarea que no he terminado. La profesora de salud dio una sonrisa brillante. Siempre hace falta respirar aire fresco. Actividades gratis para todos. Mio-chan, vamos a jugar baloncesto. ¿Alguien quiere unirse? Maiko, ¿quieres jugar a la pelota juntos? Hane estaba botando una pelota de baloncesto con entusiasmo. Maiko negó con la cabeza y se subió la cremallera de la chaqueta. Lo siento mucho, quiero salir a correr. Hane, ve a jugar sola primero. Después de que Maiko habló, corrió hacia la pista y gradualmente aumentó su velocidad. Hane miró a Maiko confundida, pero no le dio mucha importancia y pronto estaba jugando con los otros estudiantes. Mientras tanto, Maiko ya había terminado una vuelta. Sintiendo que su cuerpo se calentaba, estaba inusualmente emocionada. Antes ni siquiera podía completar media vuelta, pero ahora correr una vuelta completa realmente le resultaba cómodo. Era como si su cuerpo se estirase. Maiko se fue sumergiendo poco a poco,
corriendo vuelta tras vuelta alrededor de la pista de 1200 metros. Media hora después, muchas personas en la clase notaron a Maiko. Oye, parece que Maiko ha estado corriendo durante mucho tiempo, ¿no? Parece que ha dado varias vueltas. ¿Cuándo su condición física mejoró tanto? Genial, estoy muy celosa. Seguro que no tendrá que preocuparse por sus notas en el examen final. Si fuera yo, moriría en la pista. Al otro lado, el profesor de salud sacó un cronómetro de algún lugar y lo presionó mientras Maiko pasaba corriendo. 3 minutos y 20 segundos para una sola vuelta. De hecho, va más rápido que yo. ¿Y qué vuelta es esta ya? Los ojos del profesor de salud ahora brillaban, como si estuviera viendo una gema sin pulir. Esto era simplemente material de primera para las competiciones. ¿Cómo no se había dado cuenta de esto antes? Guión. Lea más de 30 capítulos con antelación. kaofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 22. Mejora física exagerada. No muy lejos, otro profesor que impartía una clase de salud también observaba. Algunos chicos que estaban allí incluso intentaron correr, pero al poco tiempo se quedaron sin aliento, agarrándose las rodillas y gritando que no podían continuar. Luego vieron a Maiko desaparecer en la distancia como si estuvieran viendo un monstruo. Maiko no se dio cuenta de las miradas de los demás. En ese momento ella estaba sintiendo su propio cuerpo, sintiendo la mejora física que la energía maldita le había traído. Correr de esta manera no supuso prácticamente ninguna mejora para su cuerpo físico. Sin embargo, dicho entrenamiento le permitió dominar claramente su propia fuerza, evitando situaciones en las que pudiera saltar y perder su centro de gravedad en el aire. El sudor se esparcía con el balanceo del flequillo en su frente, agregando un filtro cálido a Maiko bajo la luz del sol. Maiko se está volviendo cada vez más normal, eso es realmente agradable. Hane miró a Maiko con envidia, con los brazos cruzados. Ella también quería correr, pero sus cargas eran demasiado grandes, le dolía muchísimo después de dar unos pocos pasos. Esto continuó hasta el final de la clase, 50 minutos después. La campana de la escuela sonó, sacando a Maiko de ese maravilloso estado. Maiko detuvo lentamente su paso, ligeramente sin aliento. Maiko calculó en silencio que debía haber corrido unos 15 kilómetros, pero su cuerpo no mostraba ningún problema importante. Estudiante Yotsuya, por favor espere un momento. Mientras Maiko se preparaba para volver a cambiarse, la profesora de salud corrió hacia ella, con los ojos brillantes al mirarla. Estudiante Yotsuya, ¿has considerado unirte al equipo deportivo de la escuela? Tu condición física es muy adecuada para carreras de larga distancia y maratones, esto también te sería muy útil para tus solicitudes universitarias. Maiko reflexionó un momento, pero al final negó con la cabeza. Lo siento, maestro, pero no tengo esa intención. Aunque la profesora de salud estaba algo decepcionada, todavía ofreció una sonrisa. Está bien. Si cambias de opinión, compañero Yotsuya, puedes venir a buscarme cuando quieras. Entonces sí me disculpas. Maiko se giró para irse y Hane corrió ruidosamente, agarrando el brazo de Maiko. Maiko, eso es muy malo. ¿Acaso evolucionaron a mis espaldas? Ahora son increíbles, corriendo tanto tiempo. Justo cuando Maiko estaba a punto de hablar, un grupo de chicas se acercó desde no muy lejos. La chica protagonista llevaba pendientes y sus uñas estaban decoradas con nail art. La camisa de su uniforme escolar estaba atada encima del ombligo, dejando al descubierto su delgado vientre y cintura sin rastro de exceso de grasa. Yotsuya-san. La chica rodeada por la multitud esbozó una sonrisa encantadora. Te vi, eres realmente increíble. Vamos a quedar algún día. Maiko asintió mecánicamente. A la chica no le importó y se fue, rodeada de otras 7 u 8 chicas. Vamos a cantar después de la escuela. Cantando otra vez, ¿qué tal si mejor vamos a patinar? ¡Qué bonita! Hane se quedó mirando fijamente la espalda de la niña que se alejaba. Kitagawa Marin. Maiko recordó que Akuto mencionó el nombre de esta chica.
Pero esto fue solo un pequeño interludio. Después de la escuela, Maiko regresó a casa, se cambió de ropa y salió de la casa. Voy a salir a hacer algo de ejercicio, volveré pronto. La pequeña Maiko sí que está enamorada, ¿verdad? Vas a bajar de peso. La señora Yotsuya sonrió con picardía y la cara de Maiko se puso roja. No existe tal cosa. Me voy ahora mismo. Llevando un chándal, Maiko tenía una mirada de absoluta desesperación. En verdad, ella no quería salir en absoluto, pero Akuto había dado la orden. Ella solo pudo reprimir su miedo y salir a luchar contra los espíritus malditos. Justo cuando Maiko doblaba la esquina, Kyosuke también salió corriendo. La expresión de One-chan parece tan dolorosa. Está siendo obligada por alguien. Una imagen de su hermana siendo coaccionada por alguien no pudo evitar flotar en la mente de Kyosuke, y su mirada inmediatamente se volvió determinada. Seguro que descubriré quién eres. Pensando esto, Kyosuke la siguió inmediatamente. Los tiempos habían cambiado, la Maiko actual era muy astuta y rápidamente descubrió que la estaban siguiendo. Luego, con un ligero salto, saltó una pared y desapareció de la vista de Kyosuke. Se fue. ¿A dónde fue? Kyosuke buscó durante mucho tiempo pero no encontró nada, por lo que solo pudo irse abatido. Por otro lado, Maiko ya se había encontrado con el oponente de hoy, otro espíritu maldito con un cuerpo relativamente transparente. Ese espíritu maldito era bastante extraño, caminaba sobre 4 patas como una araña, pero su cabeza era un solo ojo gigante. Cuando el ojo se abrió, era una boca, no tenía otros órganos. Parecía increíblemente espeluznante. El espíritu maldito se encontraba actualmente arrastrándose detrás de los peatones, mirando intensamente las faldas de las personas, haciendo que a cualquiera se le ponga la piel de gallina con solo mirarlo. No podemos cambiar a otro. La cara de Maiko estaba algo pálida. Oye, basura que estás mirando ahí, te veo. La respuesta a Maiko fue una boca que emergió repentinamente de su rostro, una sola frase que enfureció inmediatamente al espíritu maldito. Te mataré. El espíritu maldito usó ambas manos y pies, llegando ante Maiko en un abrir y cerrar de ojos. Su ojo gigante se abrió, revelando densas hileras de dientes. Maiko podía ver claramente que los dientes en su boca estaban dispuestos fila tras fila, extendiéndose hasta lo profundo de su garganta. Trago. Maiko tragó saliva con fuerza y luego se empujó con un pie para retirarse, saltando hacia atrás. El golpe del espíritu maldito falló y, en un instante, apareció nuevamente detrás de Maiko. En ese momento, Maiko todavía estaba en el aire sin ningún lugar donde aterrizar. Estallido. Maiko fue aplastada contra el suelo con una garra, y de inmediato una sangre roja brillante brotó en su espalda. El espíritu maldito volvió a la carga. Maiko se incorporó y saltó de nuevo para esquivar, pero el espíritu maldito repitió su truco, golpeando el muslo de Maiko con otra garra. Estos dos golpes del espíritu maldito destrozaron por completo el orgullo que Maiko había ganado al matar a un espíritu maldito ayer. Sus ojos se volvieron mucho más claros. Idiota, no saltes a ciegas cuando no conoces la situación. ¿Acaso saltas para ser un blanco? No sabes hacer una voltereta hacia atrás. Por lo menos, puedes usar tus manos para cambiar tu movimiento. Akuto realmente no podía mirar más. Afortunadamente, este espíritu maldito solo era rápido y no tenía mucha fuerza, después de todo, era un espíritu maldito que era casi de 3er grado. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el espíritu maldito cargó nuevamente, repitiendo su táctica abriendo su gran boca para morder la cabeza de Maiko. Si esto la mordiera, probablemente le arrancarían la cabeza al instante. Maiko saltó hacia atrás nuevamente, pero esta vez eligió hacer una voltereta hacia atrás. Aunque no era hábil y confiaba en sus estadísticas exageradas, logró apoyarse contra el suelo con sus manos. Y el espíritu maldito apareció una vez más detrás de ella. En ese momento crítico, Maiko se impulsó desde el suelo con una mano, giró violentamente y luego lanzó una patada similar a un látigo. ¡Auge! El espíritu maldito voló hacia atrás como una bala de cañón,
se estrelló fuertemente contra el suelo, rebotó y voló decenas de metros antes de aterrizar finalmente. ¿Por qué no me persigues? ¿Esperas a que el espíritu maldito se levante? Estás jugando a un juego de cartas por turnos. Los gritos enojados de Akuto llegaron nuevamente a los oídos de Maiko. Los párpados de Maiko se cayeron, revelando un par de ojos de pez muerto. Sí, sí. Lo siento, señor Akuto. Su tono era claramente sarcástico, pero a Akuto le traía sin cuidado. En el tiempo perdido, el espíritu maldito ya se había puesto de pie, mirando a Maiko con malicia. Las dos partes estaban en un punto muerto. Maiko simplemente no tomaría la iniciativa de atacar. El tiempo pasaba minuto a minuto. De repente, el espíritu maldito perdió la paciencia y cargó hacia adelante como una flecha afilada, blandiendo sus garras hacia Maiko. Maiko inmediatamente hizo una voltereta hacia atrás para esquivar. Cuando su cuerpo quedó boca abajo, vio al espíritu maldito blandiendo sus garras de nuevo, así que Maiko solo pudo seguir haciendo la voltereta hacia atrás. Sas, sas, sas. Las figuras de la persona y el espíritu maldito se convirtieron en imágenes residuales, cubriendo docenas de metros en solo unas pocas respiraciones. Entonces, Maiko pisó un poste de electricidad al costado del camino, encorvó su cuerpo y, de repente, saltó. El espíritu maldito también cargó al mismo tiempo. Maiko incluso pudo ver su profunda garganta. Un golpe poderoso, pesado y salvaje se dirigió hacia el espíritu maldito. En otras palabras, fue un puñetazo bárbaro. Auge. El puño, que irradiaba energía maldita azul, entró por la cabeza del espíritu maldito, atravesándolo por completo. El espíritu maldito gritó mientras desaparecía lentamente en llamas. El ojo de Akuto se movió violentamente. Sin técnica, todo estadísticas. Olvídalo, no puedo pedirle mucho más a una chica. Aunque el 90% del poder se desperdició con ese golpe, al final eliminó al espíritu maldito. Akuto se estaba consolando a sí mismo. Guión. Lea más de 30 capítulos con antelación. kaofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 23. Mismo cuerpo, diferente experiencia. ¿Por qué? Maiko se puso de pie, jadeando pesadamente. Porque mi fuerza es tan diferente a la tuya. Compartimos el mismo cuerpo, pero tu poder es inmenso. TCH. Akuto miró a Maiko, sus ojos llenos de desdén. ¿De verdad te atreves a compararte conmigo? La cantidad total de energía maldita no tiene un gran impacto en la habilidad. Lo que más afecta a la habilidad es la eficiencia de la energía maldita, es decir, la tasa de utilización de la energía maldita. En tu estado actual, tu eficiencia de energía maldita probablemente sea solo del 10%. Y como tu forma de ejercer la fuerza es incorrecta, estrictamente hablando, la potencia real con la que golpeas podría no llegar ni al 5%. Al escuchar estas ridículas estadísticas, Maiko se frotó los ojos. ¿Y tú? 90%. Punto. Mientras Akuto decía esto, pensó en cierto pervertido de cabello blanco. Según los recuerdos de su cuna, la eficiencia de la energía maldita del pervertido era del 200%. El beneficio proporcionado por los 6 ojos fue mucho más aterrador de lo imaginado. Para usar una analogía, los Jujutsu Sorcerer son como coches. Maiko es actualmente un coche clásico que consume mucha gasolina y no puede ir rápido, mientras que Sukuna es un coche potente con un consumo de combustible decente que sí va rápido. Y Gouyou Satoru es un concept car con un consumo de combustible ultra bajo que corre increíblemente rápido. El llamado consumo de combustible es el índice de utilización de la gasolina. ¿Cuál es la tasa de utilización de energía maldita del hechicero Jujutsu? Por supuesto, el auto de un Jujutsu Sorcerer no solo tiene que ver con la velocidad, por lo que esta es solo una comparación de una sola métrica. Maiko se dio la vuelta y se fue a casa sin decir una palabra. Para evitar que su familia notara las marcas en su cuerpo, Maiko había hecho un gran esfuerzo. Una vez que Maiko descansó, Akuto tomó el control del cuerpo. ¿Por qué se siente raro?
Akuto se inclinó y tiró de la falda, solo para encontrar un par de pantalones cortos debajo. Por favor, asegúrese de usar pantalones cortos de seguridad correctamente. La cara de Maiko se puso roja. Había notado que el estilo de combate de Akuto era muy amplio y abierto. No sabía si los enemigos sentían dolor, pero a este ritmo, sin duda acabaría deslumbrándolo. TCH. Akuto abrió la ventana y desapareció en la noche como una imagen residual. Esa noche, Akuto vagó sin rumbo. No tenía prisa por ir a lugares donde el aura de los espíritus malditos era particularmente fuerte. Ir allí con su poder actual solo traería problemas. Ese humo negro que se elevaba cientos de metros en el aire emitía un aura que podía sentirse a varios kilómetros de distancia. En comparación, esos espíritus malditos eran aproximadamente equivalentes a un espíritu maldito de grado especial en el mundo del Jujutsu. Con solo un dedo y sin poder utilizar expansión de dominio, sería difícil lidiar con ellos. Akuto estaba buscando el santuario del zorro que Maiko visitó en la historia original. En el original, Hane fue perseguida por un espíritu maldito, y Maiko fue a un santuario para ayudarla, donde recibió ayuda de los espíritus allí. Por supuesto, después de todo eran espíritus malditos, y su objetivo final era devorar a Maiko. Akuto quería ver qué tenía de especial ese santuario. Sin embargo, después de buscar durante mucho tiempo, Akuto no pudo encontrarlo. Había visitado todos los santuarios de los alrededores. Eso significa que solo Maiko puede entrar. Es algo así como una cortina. Una barrera. Akuto sacudió la cabeza con impotencia, regresó a la residencia Yotsuya y le devolvió el cuerpo a Maiko. Cuando Maiko salió de casa después del desayuno, esa sensación de ser seguida apareció nuevamente. Ella miró hacia atrás. Detrás de un cubo de basura sobresalía una mochila escolar de color negro. Los ojos de Maiko se crisparon. Es Kyosuke. Al darse la vuelta para continuar hacia la escuela, Maiko descubrió que su mentalidad había cambiado. Aunque todavía podía ver espíritus malditos, la sensación anterior de desconcierto y miedo había desaparecido por completo. Después de todo, después de haber matado a 2 espíritus malditos, la actitud actual de Maiko al enfrentarlos era bastante tranquila. A menos que fuera el tipo de espíritu maldito que casi tuviera forma física, Maiko no sentiría miedo. Sin embargo, la lucha todavía le causaba angustia a Maiko. Su pequeño cerebro ya se preguntaba si existían métodos de cultivo maligno para acelerar su proceso de exorcismo. Después de la escuela por la tarde, Maiko fue directamente a una librería a buscar libros sobre espíritus malditos. Al final, después de buscar durante años, descubrió que todas eran obras de ficción. No había ninguna información útil. Mirando de reojo al espíritu maldito que se escondía detrás de la estantería, Maiko guardó el libro sin expresión alguna y se giró para irse. Poco después de que Maiko se fuera, Kyosuke corrió a ver qué tipo de libros estaba leyendo su hermana. Sin embargo, debido a su altura, el libro que agarró no era el que Maiko había estado mirando. 99 maneras de complacer a tu amante. Si se está realmente enamorada. Kyosuke abrió el libro y estaba lleno de información que hizo que su rostro se sonrojara. Los chupetones son marcas que representan el amor. Si Sis tiene chupetones, puedo estar segura de que está en una relación, ¿verdad? En ese momento, Akuto ya había notado los pequeños movimientos de Kyosuke. El ritmo de la trama está un poco desfasado, pero aún así está sucediendo. Esas eran buenas noticias para Akuto. Mientras Maiko fuera a ese santuario, no sería fácil sacarla de allí. Como no pudo encontrarlo, era mejor esperar a que el espíritu maldito viniera a ellos. Después de que la batalla de la noche terminó, Maiko regresó a casa exhausta, se cambió de ropa y se arrojó a la bañera. El agua caliente calmó su espíritu, haciendo que Maiko se sintiera un poco somnolienta. Un rato después, Maiko levantó la cabeza de golpe y abrió los ojos mareada. Casi me quedo dormido en el baño. Maiko se giró, preparándose para levantarse, cuando de repente su mirada se congeló. Un espíritu maldito había aparecido en la esquina del baño. Miraba fijamente la pared, con el cuerpo retorciéndose constantemente.
Maiko lo observó sin palabras por un momento, decidiendo si sacarlo o no de un solo golpe. Pero pensando que su golpe podría destruir la casa, Maiko decidió soportarlo. En el momento en que se levantó, la puerta del baño se abrió. Auge. Antes de que Kyosuke pudiera ver claramente la situación en el baño, una ráfaga de aire salió del cuerpo de Maiko. Maiko estaba pálida por la sorpresa y gritó inmediatamente. Kyosuke, sal. Cierra la puerta. Hermana. Salir. Era la segunda vez que Kyosuke era tratado con tanta severidad, e incluso la señora Yotsuya se sintió atraída. Ara. Ustedes dos hermanos están discutiendo. Los ojos de Kyosuke se llenaron de lágrimas. Yo solo quería ver a mi hermana, y entonces me gritaron. La señora Yotsuya miró a Maiko en el baño, cerró suavemente la puerta y se arrodilló para mirar a Kyosuke. Kyosuke, es normal que tu hermana tenga sus propios pequeños secretos. Además, ya no eres un niño pequeño. Estás en 5º grado, ya no puedes bañarte con tu hermana. Recuerda tocar antes de entrar a la habitación de tu hermana, ¿de acuerdo? Uwa. Kyosuke se secó las lágrimas, sintiéndose agraviado. Mientras tanto, el corazón de Maiko latía como un tambor mientras palpaba cuidadosamente su cuerpo. Al descubrir que Akuto se había calmado, finalmente respiró aliviada. Maiko no tenía ninguna duda de que si no lo hubiera detenido justo ahora, Akuto habría cortado instantáneamente a Kyosuke en varios pedazos. Al igual que esos espíritus malditos. Lo siento mucho, mi hermano menor es un poco testarudo. Como aún es pequeño, mi madre y yo olvidamos enseñarle estas cosas. Maiko habló con cautela. ¿Qué? ¿No sabías nada en 5º o 6º grado? La voz burlona de Akuto hizo que el rostro de Maiko se sonrojara, dejándola incapaz de discutir por un momento. Yo no diría eso, es mi hermano. Aunque pensó esto, Maiko no se atrevió a decirlo en voz alta. Tras apaciguar a Akuto, Maiko salió del baño y regresó a su habitación. Poco después, llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió y entró la señora Yotsuya llevando un vaso de leche. Maiko, últimamente has sido un poco estricta con tu hermano. ¿Pasó algo? Está muy triste. Capítulo 24 Matando al viejo exorcista. Maiko también se sintió bastante agraviada por dentro. Tampoco podía contarle a su madre sobre Akuto. La presión de ambos lados pesaba sobre ella y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Está bien, lo entiendo. Es culpa de mamá por no hacerlo mejor. Debería haberme dado cuenta de que Kyosuke ya había crecido. La señora Yotsuya colocó la leche en la mesa, se levantó para abrir la puerta y dudó un momento en la entrada antes de hablar. Maiko, si algo te preocupa, puedes hablar conmigo. Sí, lo sé. Mientras tanto, en el baño, Kyosuke estaba de mal humor. Sin embargo, pronto notó algo. No parecía ver si su hermana tenía alguna marca de beso porque una repentina ráfaga de viento había soplado a través del baño. Maiko miró a su alrededor, el baño ni siquiera tenía ventana, solo un extractor de aire. ¿Cómo pudo haber habido un viento tan fuerte? ¿De dónde vino el viento? En la habitación. Maiko le envió un mensaje a Hane a su teléfono. ¿Qué tipo de regalos les gustan a los niños de 5º grado? Hane, Transformers o algo así, ¿qué pasa? Maiko, tuve una pelea con mi hermano. Hane, ya veo. Mañana es sábado, así que vamos de compras juntos. Es el momento perfecto para comprarle un regalo a tu hermano. Maiko, eso es de gran ayuda. Nos vemos mañana a las 10 en el distrito comercial Satake. Bueno. Akuto tampoco salió esa noche. Al fin y al cabo, aún no era hora de sus tareas, salir solo sería vagar sin rumbo, y estar en un cuerpo femenino lo hacía bastante aburrido. Cuando Maiko se despertó al día siguiente, la señora Yotsuya ya se había ido a trabajar. Por el bien de la familia, la señora Yotsuya no tenía fines de semana libres. Kyosuke se sentó en el sofá viendo la televisión, negándose petulantemente a hablar con Maiko. Me voy. Oh. Te traeré un regalo.
Lo que sea. Mirando a su hermano enojado, Maiko no pudo evitar sonreír mientras abría la puerta y salía. En el autobús. Maiko estaba mirando su teléfono cuando de repente escuchó un sonido extraño. Al momento siguiente, varias cabezas como pitones aparecieron debajo del asiento frente a ella, y luego un espíritu maldito se levantó gradualmente. Ese espíritu maldito tenía múltiples cabezas en un solo cuerpo. Cada cabeza decía algo antes de estallar en una risa salvaje y ensordecedora. Maiko, sin embargo, parecía acostumbrada y cambió de asiento con cara inexpresiva. Este espíritu, no puedo vencerlo. El ojo de Maiko se crispó, no planeaba pelear contra un espíritu maldito en público. Entonces, cuando llegó a su parada, Maiko se bajó del autobús con decisión. Maiko. Por aquí. Jane estaba tan enérgica como siempre, agitando los brazos y atrayendo las miradas de varios hombres cercanos. Los dos pasearon por el distrito comercial. Parece que estás en mal estado. Por cierto, ¿qué pasó entre tú y Kyosuke? Maiko lo pensó y terminó contándole a Jane sobre sus problemas. Jane también parecía un poco preocupada después de escucharlo. Eso es bastante vergonzoso. Es difícil para una hermana mayor hablar de estas cosas, y Kyosuke realmente ya no es un niño pequeño. Los dos continuaron vagando sin rumbo. De repente, la mirada de Maiko se dirigió involuntariamente hacia una tienda al costado de la carretera. Adivinación, exorcismo, madrina de espíritus. Jane, vamos a ver ese lugar. Maiko no podía apartar la vista de la tienda, ignorando a Jane, caminó hacia ella por su cuenta. Si pudiera conseguir algún tipo de herramienta espiritual, luchar sería mucho más fácil. Ese pervertido de ayer casi provocó a dos espíritus malditos. En el futuro, seguro que tendré que lidiar con muchos de ellos. Maiko recordó la batalla de la noche anterior y de repente sintió como si la tienda frente a ella brillara. Fue prácticamente un regalo del cielo. Maiko, espérame. Maiko corrió hacia el frente de la tienda, era solo un puesto en la calle, y la habitación detrás de él estaba prohibida para los clientes. ¿Existe algún rosario poderoso? Maiko miró a la anciana detrás del mostrador. Maiko, ¿te interesan estas cosas ahora? Yo también quiero, yo también quiero. Maiko miró a Jane, recordó al fantasma pervertido en el cajón del escritorio de hacía no mucho tiempo y asintió con firmeza. Sí. La anciana detrás del mostrador miró a los dos y luego se dio la vuelta. Dos estudiantes más, No hay mucho que ganar. Solo les daré un par de cuerdas para que se vayan. En el momento en que se giró, la anciana puso una sonrisa amable. Mis dos queridos clientes, estas cuentas traen suerte. Están llenas de energía. Parece que son realmente poderosos. Jane miró la pulsera emocionada. ¿Puedo probármelo? Maiko miró la pulsera pero no sintió ninguna energía en ella. Por supuesto. Con el permiso de la anciana, Maiko tomó el brazalete y se lo puso. Al instante siguiente, una oleada de energía surgió del interior de su cuerpo. Asterisco quebrar, asterisco. La pulsera explotó y el rosario la golpeó dolorosamente. Las pupilas de la anciana se encogieron. Ella miró atentamente a las dos chicas que tenía delante, la chica de cabello rubio rebosaba una aura densa de vida. En cuanto a esta chica con cara de póker. Mientras la anciana observaba, de repente pareció ver algo increíble. Su boca se abrió de par en par, revelando los pocos dientes que le quedaban. Antes de que pudiera apartar la mirada, su conciencia fue instantáneamente arrastrada a un entorno desconocido. La anciana miró a su alrededor con terror. Sangre, escombros. En un trono alto, un hombre alto apoyaba su cabeza en una mano y la miraba con desdén. Hola, anciana. ¿Qué estás mirando? Con una sonrisa burlona, la anciana pareció escuchar los gritos y lamentos de innumerables espíritus vengativos. Ella vio una montaña hecha de cadáveres, con el hombre parado encima de ella, cubierto de sangre. Al momento siguiente, la anciana sintió claramente que su cabeza salía volando, como si algo la hubiera cortado. La anciana jadeó bruscamente.
Al recobrar el sentido, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Un sabor metálico y dulce llenó su boca. El desorden a sus pies producía un sonido estruendoso. Está bien, señora. Jane se inclinó con preocupación. El rostro de la anciana estaba pálido. Tragó saliva con dificultad, su expresión se tornó seria. Niña, tengo un poco de sed. ¿Podrías comprarme un vaso de leche caliente aquí cerca? Te daré el dinero. Jane asintió levemente. Entonces, por favor espere un momento, señora. Jane se giró y se fue, y la anciana inmediatamente abrió el mostrador. Niño, entra. Maiko estaba completamente confundida, pero entró de todos modos y siguió a la anciana hasta la habitación dentro de la tienda. Al entrar en la habitación, la anciana sacó con diligencia algunos talismanes y colocó una gran pila de muñecas alrededor de Maiko. Asterisco silbido, asterisco. Al momento siguiente, los talismanes de repente se incendiaron sin viento, ardiendo a una velocidad visible. No es suficiente. Menos mal que preparé algunos extras. La anciana colocó más talismanes alrededor de Maiko y luego le dijo con gravedad. Dentro de tu cuerpo, hay un espíritu maldito increíblemente poderoso. Su poder es algo que nunca había visto en mi vida. Niña, ¿cómo te involucraste en algo así? Maiko abrió la boca, pero después de un rato, sus párpados se cerraron como si no supiera por dónde empezar. Esto, es una larga historia. La anciana miró los talismanes, uno ya había terminado de arder y el segundo se incendió. Antes de que estos talismanes y muñecas terminen de arder, la cosa dentro de ti no podrá escuchar nuestra conversación. ¿Puedes verlos? No. Maiko asintió amargamente, todavía algo sorprendida de que la anciana pudiera bloquear a Akuto. Después de todo, ella sabía muy bien lo poderoso que era Akuto. ¿Hasta qué punto puedes ver? La expresión de la anciana era grave. Con mucha claridad. Lo veo todo. Están por todas partes en las calles, y algunos incluso pueden afectar la realidad. Guión. Lea más de 30 capítulos con antelación. kaofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 25. La nueva esposa de Youmi. Veo. La anciana le dirigió a Maiko una mirada comprensiva. Realmente eres una chica valiente. Luego miró el talismán, el segundo estaba casi quemado. ¿Te ha exigido algo lo que llevas dentro? ¿Te ha hecho daño? Maiko negó con la cabeza. No. Al principio quería matarme, pero luego ocurrió algo inesperado. Desde entonces, me ha protegido muchas veces. Si no fuera por él, ya estaría muerta. Al oír esto, la expresión de la anciana no mejoró, por el contrario, se volvió aún más solemne. Después de un largo silencio, dejó escapar un suspiro. En cierto modo, esto es algo bueno para ti. Es poderoso, extremadamente poderoso. Entonces, hasta el momento en que decida matarte, ningún otro espíritu maldito podrá hacerte daño. Maiko asintió. Realmente parecía ser así, Akuto incluso le había otorgado un inmenso poder. La anciana reflexionó un momento antes de hablar en un tono sombrío. ¿Sabes algo sobre la nueva esposa de Youmi? Maiko meneó la cabeza sin comprender, nunca había oído hablar de algo así. La leyenda dice que poderosos espíritus malditos del inframundo vienen al mundo humano para elegir esposas. Las mujeres hermosas se ven obligadas a convertirse en las novias de Youmi, incapaces de resistir hasta que tienen los hijos de Youmi. Hay muchos psíquicos en este mundo, y la leyenda dice que sus antepasados fueron las nuevas esposas de Youmi. Por eso sus descendientes poseen grandes poderes, como los ojos que permiten ver. Maiko parpadeó y luego sus mejillas se pusieron rojas. ¿Una novia, o algo? Ella no tenía idea de que tal cosa existiera. Entonces Akuto no estaría. No hay tiempo. La anciana miró la muñeca, que ya había comenzado a arder. Recuerda, no te hará daño fácilmente. No lo desobedezcas. Aunque sea horrible, debes aceptarlo. Has sido elegido, no hay escapatoria. Para alguien como tú, que puede ver espíritus malditos,
Esto no tiene por qué ser necesariamente malo. Deja de buscar cosas para alejar el mal, solo lo provocarás. Ningún objeto protector funcionará en ti porque lo que hay dentro de ti es uno de los espíritus malditos más fuertes. Sas. Mientras el humo azul se elevaba, la última muñeca se quemó hasta convertirse en cenizas. ¡Qué poder tan aterrador! Las pupilas de la anciana se contrajeron. Si estos talismanes y muñecos se hubieran usado para sellar a espíritus malditos comunes, podrían haber durado años. Pero contra el espíritu maldito dentro de esta chica, ni siquiera duraron 5 minutos. La anciana sintió una punzada de angustia, eran tesoros que había recolectado durante muchos años. Mientras tanto, Akuto claramente sintió una brecha en su percepción del mundo exterior en ese momento. Sin embargo, a Akuto no le importó. Si esta anciana pudiera encontrar una manera de lidiar con él, ¿no sería eso interesante? Podría volver a disfrutar de una buena pelea. Anciana. Maiko. La voz de Hane llegó desde afuera, y Maiko abrió la puerta y salió. Puedes llamarme abuela Saegusa. Puedes acudir a mí si necesitas algo en el futuro. Muchas gracias. Puedo preguntar por la tarifa. No hace falta. Considéralo un gesto de bondad de esta anciana. La abuela Saegusa agitó la mano con desdén. ¿Hicieron algo? ¿Qué hay de las cuentas? Maiko, ya no las quieres. Mirando el rostro de Hane, Maiko inventó una mentira sin pestañear. Acabo de hacerme una adivinación. Tengo muy buena fortuna, así que no necesito las cuentas. Hane, deberías comprarlas tú. De verdad. Qué pena. Entonces me los compro yo. Hane compró 2 hebras, una para cada mano, y se dio la vuelta para irse, sacudiendo las muñecas. Después de pasear por las calles y comer, Maiko compró un regalo para Kyosuke en su camino de regreso. Estoy en casa. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, Maiko regresó a casa. Bienvenido de nuevo. La señora Yotsuya asomó la cabeza desde la cocina, mientras Kyosuke todavía estaba enfurruñado en el sofá. Kyosuke, te traje un regalo, dijo Maiko mientras abría la bolsa. Aunque Kyosuke hizo todo lo posible por contenerse, sus ojos no pudieron evitar mirarlo fijamente. Es el último modelo de Transformers. ¿Qué es esto? Kyosuke giró la cabeza. Ya no soy un niño. Pero como me lo dio mi hermana, supongo que lo aceptaré de mala gana. Sosteniendo el Transformer de medio metro de altura, los ojos de Kyosuke estaban llenos de una alegría incontrolable, y las comisuras de su boca eran más difíciles de reprimir que el retroceso de una K. Pero es una edición limitada. Debe ser caro, ¿verdad? ¿De dónde sacaste el dinero? Al escuchar la pregunta de Kyosuke, la señora Yotsuya en la cocina también aguzó el oído. No te preocupes por eso, chico. Maiko tocó la frente de Kyosuke. Después de todo, el dinero lo había ganado Akuto, ella simplemente lo había usado descaradamente. Aunque dijo que era un préstamo, pasarían muchos años hasta que empezara a trabajar antes de poder devolverlo. En la mesa del comedor, Maiko miró impotente al enorme espíritu maldito. Este tipo todavía estaba en la casa, sin intención de irse. Por cierto, Maiko, tengo que trabajar horas extras mañana por la noche, y Kyosuke se va a dormir en la casa de un compañero de clase, así que asegúrate de cerrar las puertas. Maiko asintió, sintiendo una secreta sensación de alegría, pero su expresión permaneció inalterada. Entiendo. Akuto tenía que salir temprano mañana por la noche, y Maiko seguía preocupándose por cómo explicárselo a su familia. No esperaba que fuera una coincidencia. Al anochecer del día siguiente, Maiko despidió a su madre y a su hermano y subió corriendo las escaleras. Cuando bajó, Maiko llevaba una sudadera con capucha de color rojo cereza de gran tamaño, pantalones cortos y mallas negras debajo, y un par de zapatillas de lona. Ella parecía pequeña y linda. Señora Akuto, salgamos. Como es de día tomaremos el tren. Maiko no tenía prisa por entregarle su cuerpo a Akuto. Después de todo, con su intrépida personalidad, probablemente volaría hasta allí.
Eso sería demasiado impactante. De camino a la estación de tren. ¡Guau! Maiko oyó el llanto de niños. Curiosa, se acercó a comprobarlo y encontró a varios niños apiñados llorando al borde de una obra en construcción. ¿Qué ocurre? Maiko se inclinó con curiosidad para preguntar. Uno de los niños pequeños señaló hacia el bosque cercano. El balón voló ahí. Tenemos demasiado miedo de ir a buscarlo, ¡guau! Entonces yo. Cállate. No busques problemas. Akuto tomó el control del cuerpo a la fuerza. Aparecieron conjuros negros mientras miraba hacia el bosque cercano. Ese lugar estaba lleno de una aterradora cantidad de energía oscura, era uno de los puntos conflictivos más notorios de todo Tokio. Había incluso una leve sensación de aislamiento de la realidad. Ya había empezado a formarse una barrera. Definitivamente era letal por dentro y Akuto no tenía tiempo que perder allí. Pensando en esto, Akuto se giró para irse, pero a los 2 pasos, le agarraron la pierna. Bajó la vista y vio al niño llorando. Hermana mayor, ¿podrías ayudarme a conseguir la pelota? Tengo miedo. Piérdase. Los ojos de Akuto estaban llenos de disgusto. Si realmente te importara esa pelota, irías a buscarla tú mismo. El hecho de que no quieras ir significa que no te importa tanto. Pedirle a alguien que vaya a un lugar al que te da miedo ir, así te criaron tus padres. No molestes a los demás, chico, o te mataré. El llanto del niño cesó al instante. No estaba claro si estaba asustado por la voz profunda de Akuto o aturdido por sus palabras. Yo. El chico se levantó, sacando pecho. No me menosprecies. No soy así. Yo iré. Dijo el niño mientras caminaba temblando hacia el bosque. Señor Akuto, deberíamos detenerlo. Maiko se sintió un poco mal por él. No hace falta. Ese mocoso, Akuto sonrió, revelando una sonrisa cruel. Está prácticamente muerto. Guión. Lea más de 30 capítulos por adelantado. kaofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 26 Sociedad de Cartas, Ritual Ema. Para entonces, el pequeño niño ya había entrado en el bosque y estaba explorando por todos lados buscando su balón de fútbol. Sin embargo, en el siguiente segundo, como si hubiera visto algo aterrador, el niño pequeño cayó hacia atrás y se arrastró hacia atrás usando ambas manos y pies. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Sus pantalones blancos también quedaron inmediatamente empapados con una gran mancha. En el momento siguiente, el niño fue levantado como si alguna fuerza estuviera estrangulando su cuello. Luchó violentamente, pero fue completamente inútil. Grieta. Acompañado por un sonido nítido, su cabeza se inclinó hacia un lado y sangre roja brillante brotó de sus ojos, nariz y boca. Sus ojos inyectados en sangre todavía miraban fijamente en dirección a Akuto. Sus ojos estaban llenos de pura malicia. ¡Ah! No muy lejos, los otros niños gritaban uno tras otro y se dispersaban como pájaros asustados. Verás, a partir de ahora, estos mocosos sabrán que ese lugar está fuera de su alcance y no vendrán más aquí a jugar. Las palabras no pueden enseñar una lección, pero la experiencia puede enseñarla en un instante. Si no te hubiera detenido, o si esos chicos hubieran bloqueado a alguien más, ¿qué crees que habría pasado? Maiko observó esta escena, mordiéndose el labio y quedándose en silencio. Deja a un lado tu ridícula compasión, los mocosos son las criaturas menos confiables. Akuto miró el cadáver que aún flotaba en el aire y pensó en secreto para sí mismo. Dada su desagradable personalidad, si alguien muriera recogiendo la pelota por él, no dudaría ni un segundo que engañaría a otra persona para que fuera a recogerla de nuevo. Después de todo, si pierde la pelota, lo regañarán cuando regrese a casa, no. Devolviéndole silenciosamente el control del cuerpo a Maiko, Akuto cerró los ojos y comenzó a dormitar. Maiko subió al tranvía y se dirigió hacia los suburbios orientales de la ciudad. Mientras miraba la puesta de sol fuera de la ventana, Maiko se quedó en silencio por un rato. Parecía haberse acostumbrado a la vida y a la muerte. En ese momento,
Realmente sintió que lo que Akuto dijo tenía mucho sentido. ¿Estoy siendo influenciado, o realmente pienso así? Maiko se tocó el pecho, sus pensamientos algo desordenados. El cielo se estaba haciendo tarde, solo una última mancha naranja permanecía en el horizonte, y unas cuantas estrellas brillantes ya habían comenzado a titilar. Maiko miró su teléfono mientras caminaba por un sendero rural, con grandes extensiones de tierras de cultivo a ambos lados. El canto de los insectos acompañaba la fragancia de las plantas y la tierra, transportada por el viento hasta rozar sus mejillas, haciéndole incapaz de resistirse a respirar profundamente. Bip, bip, bip. Hermanita, ¿a dónde vas? ¿Quieres que te lleve? Di algo, hermanita. Un camión se detuvo junto a Maiko. El hombre en el asiento del conductor llevaba una gorra de béisbol y le habló a Maiko con frivolidad. Maiko no quería prestarle atención, pero la otra parte fue implacable. Bip, bip. En ese momento, desde el asiento del conductor de un auto deportivo rosa detrás del camión, apareció la cabeza de una niña. Honorable. ¿Eres tú? ¿Quieres que te lleve? Maiko miró hacia atrás y descubrió que esta chica era la de la sociedad de exorcismo que usaba el Shikigami de oso. Ese día estaba aturdida, pero recordaba vagamente haberla visto. Mirando de reojo el camión que estaba a su lado, Maiko caminó en silencio hacia el lado del pasajero del auto deportivo, abrió la puerta y se sentó adentro. Honorable, no esperaba verte aquí. Desde la última vez que te vi, he estado deseando volver a verte. Por cierto, me llamo Enai Sayonji, puedes llamarme simplemente Enai. Aunque sea un poco presuntuoso, por favor tómame como tu discípulo. Maiko quedó abrumada por el entusiasmo de Enai Sayonji. No tengo planes de aceptar un discípulo, lo siento. Al escuchar la nítida y dulce voz femenina de Maiko, Enai Sayonji se quedó atónito por un momento. Luego, con aire pensativo, arrancó el coche y se adentró en el sendero. Honorable, planea desmantelar la sociedad de cartas esta vez. Hace tiempo que quiero encargarme de esos cabrones. Cooperaremos con usted. Ese es el plan por ahora. Maiko solo podía improvisar, después de todo, ella no era Akuto, así que ¿cómo podía saber lo que Akuto estaba pensando? Brum, brum. En ese mismo momento, varios coches deportivos de primer nivel pasaron rugiendo a Enai Sayonji desde la derecha. ¿Deseas morir? Aprende a conducir. Enai Sayonji maldijo indignada, sin darse cuenta de que las marcas malditas se estaban extendiendo gradualmente sobre el rostro de Maiko a su lado, y un segundo par de ojos se estaba abriendo lentamente. Por cierto, mayor, esta vez hemos reunido un total de 20. Cállate, la voz impasible de Akuto resonó en la cabina. Solo conduce. El delicado cuerpo de Enai Sayonji tembló y, sorprendentemente, miró de reojo a Akuto. Una voz completamente diferente a la de ahora, y los patrones en la cara. ¿Qué está sucediendo? Enai Sayonji se dio cuenta de que esa era la persona que había aparecido esa noche. Después de eso, Enai Sayonji permaneció muy callada hasta que se detuvo a 1 kilómetro del destino. Había otros 7 u 8 coches aquí, pero todos eran de perfil bastante bajo, coches familiares estándar. Enai, llegas tarde. Kishida Itsuki meneó la cabeza con impotencia, realmente no tenía forma de lidiar con este joven voluntarioso. Mayor, me encontré con este honorable, así que llegó un poco tarde. Enai Sayonji salió del auto y Akuto bajó al mismo tiempo. En el momento en que vio a Akuto, las pupilas de Kishida Itsuki se contrajeron, e inmediatamente dio un paso adelante y dijo con seriedad. Honorable, nuestra sociedad de exorcismo ha reunido a 20 personas para cooperar con usted. Mover. Sin darle ninguna cara, Akuto empujó a Kishida Itsuki a un lado y caminó hacia el edificio de la fábrica brillantemente iluminado en la distancia con las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha. Honorable. Kishida Itsuki todavía no quería rendirse. Podemos ayudar. No te interpongas en mi camino. Akuto le devolvió la mirada, sus ojos emitiendo un brillo carmesí en la noche. O los mataré a todos. Oye, tú vas. Sato. Cállate.
Kishida Itsuki gritó de inmediato, y Sato, que estaba a punto de discutir con Akuto, miró a su capitán con desconcierto. Entonces esperaremos aquí, puedes llamarnos en cualquier momento si necesitas algo. La actitud de Kishida Itsuki era perfecta. Akuto también era demasiado perezoso para decirles más. No interfieras en mi batalla. Después de decir eso, Akuto tomó una pose inicial y luego salió corriendo con un whoosh, convirtiéndose en un rayo de luz negra que desapareció en la noche oscura. Cuando reapareció, Akuto ya estaba en la entrada del almacén. Alto, contraseña. Dos guardaespaldas con traje en la puerta miraron fríamente a Akuto. Akuto extendió los brazos, con los dedos medio e índice en alto, señalando a los dos guardaespaldas mientras susurraba suavemente. La contraseña es, desmantelar. Ruido sordo. Dos hermosas cabezas cayeron al suelo con un ruido sordo, sus rostros aún mostraban expresiones de incredulidad. Akuto entró al almacén con las manos en los bolsillos, paseando como una joven inocente. Dentro del almacén, en ese momento, más de 20 personas vestidas con kimonos blancos y negros estaban sentadas alrededor de un altar, cada una de ellas con un extraño trozo de papel en la cara. Los papeles fueron dibujados con 4 patrones, tréboles, corazones, diamantes y espadas. Parecían representar diferentes estatus. Entre ellos, los miembros con patrón de corazón eran los menos, aparte de los de diamante, con solo 2 de ellos. La mayoría eran espadas, pero también había algunas cartas de trébol. En el altar, un hombre que llevaba una máscara de corazón sostenía a un bebé, con una daga en la mano, cantando una especie de oración. Tan pronto como Akuto entró, una sensación palpitante apareció en su corazón. El dedo está justo aquí. La energía maldita surgió lentamente como una marea creciente, llenando gradualmente todo el almacén. En ese momento, todos miraron a Akuto y un extraño silencio cayó sobre el almacén. Todos podían sentir una sensación de presión sofocante que emanaba de la chica frente a ellos. Señorita, me pregunto cuál es su propósito al venir a nuestra sociedad de cartas. Si quieres unirte, me temo que tendrá que ser otro día. Unirme. Akuto soltó una carcajada y avanzó lentamente. Con cada paso que daba, el suelo se agrietaba porque no soportaba la presión. Entonces juguemos un juego. Si puedes soportar un solo golpe mío, me uniré a tu organización basura, ¿qué te parece? Esta frase encendió por completo a todos en la Card Society. Bacallaro. Mátala. ¿De dónde salió esta mujer salvaje? Mátenla. Akuto levantó lentamente una mano, dobló su dedo y los miró con desprecio. Todos ustedes, vengan a mí juntos. Será mejor que hagas que esto sea divertido para mí. Antes de leer el panda rojo te recuerda que el solo los fix a Red Panda Fix. Capítulo 27 Corte inigualable, ataque furtivo. En este momento, fuera del almacén. Kishida Itsuki encendió un cigarrillo y se puso en cuclillas en el suelo, fumando. La punta del cigarrillo parpadeó en la oscuridad. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin ningún sonido? Podrían estar muertos. Imposible. Enai Sayonji había visto la fuerza de Akuto con sus propios ojos, incluso si estuvieran muertos, no podrían haber sonido alguno. Podría ser que, vayan a cooperar. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, el corazón de Kishida Itsuki dio un vuelco. Si eso realmente ocurriera, Japón estaría acabado. Kishida Itsuki había estudiado después la fuerza de Akuto, un psíquico que podía saltar desde una altura de varios cientos de metros sin sufrir heridas y curar heridas fatales a voluntad. Este tipo de persona no era menos amenazante para el país que una bomba nuclear. La clave fue que ni siquiera se podían utilizar armas de alta potencia. Cuando alguien está en medio de una multitud, ¿quién se atrevería a lanzar un misil? Además, ni siquiera estaba seguro de si un misil podría matar al oponente. Kishida Itsuki permaneció escéptico, mientras no fuera una muerte instantánea, estaba seguro de que la joven podría sobrevivir. En otras palabras, esta joven ya se había liberado de las reglas de la humanidad. Nadie podía controlarla, ni nadie podía restringirla.
El tiempo pasaba minuto a minuto y la noche permanecía en un silencio sepulcral. Del lado de Kishida Itsuki, había tanto silencio que se podía oír caer un alfiler, incluso el canto de los insectos había desaparecido. La tristeza en el corazón de Kishida Itsuki se hizo cada vez más grande. Justo ahora. Auge. Acompañado por un rugido ensordecedor, Kishida Itsuki y los demás vieron una sombra oscura volar hacia atrás. Entonces. Boom. 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 Los objetos atravesaron las paredes del almacén como balas de cañón, volando en todas direcciones a velocidades extremas. Cuidado. Kishida Itsuki se abalanzó para derribar al aturdido Enai Sayonji. Al instante, una sombra oscura les rozó el cuero cabelludo y dejó escapar un gran estruendo tras ellos. Silbido. Auge. Después de un largo rato, todos miraron temblando. Se había excavado un hoyo profundo en la carretera de hormigón. En el fondo del pozo había un charco de una sustancia viscosa. Dentro de aquella masa misteriosa se podían ver vagamente mezclados fragmentos de tela. ¿Es esto, una persona? Alguien hizo una suposición y todos sintieron un escalofrío en el corazón mientras miraban hacia el almacén. ¿Cuánta energía se necesita para eso? ¿Qué clase de monstruo es ese? Mientras tanto, dentro del almacén, todo estaba increíblemente animado mientras docenas de personas corrían hacia Akuto con gritos extraños. Akuto se hizo a un lado para esquivar el ataque de un Shikigami, luego agarró la muñeca de alguien, saltó en el aire, giró una vuelta y media y golpeó a la persona. Auge. Antes de que la persona pudiera siquiera gritar, se convirtió en una luz negra, atravesó la pared y desapareció. Vamos a matarnos unos a otros. Akuto reveló una sonrisa sedienta de sangre. Silbido. En ese momento, un Shikigami se abalanzó sobre él, blandiendo sus garras. Akuto se hizo a un lado para esquivarlo, luego pisó el cuerpo del Shikigami y curvó sus piernas. Al momento siguiente, Akuto salió disparado como una bala. Silbido. Auge. Otra persona desapareció. Todo el almacén se convirtió en el escenario personal de Akuto. Era como un bailarín, pisando constantemente a los Shikigami y a los miembros de la sociedad de cartas, moviéndose y maniobrando en el aire. Con cada puñetazo o patada, un Shikigami explotaba o un miembro de la sociedad de cartas salía volando. Para entonces, los miembros de la sociedad de cartas también habían sentido la aterradora fuerza de Akuto. Sus cuerpos principales se retiraron uno tras otro, controlando su Shikigami para lanzar ataques suicidas contra Akuto. Me niego a creer que tu resistencia sea infinita. Mátala. Venguemos a nuestros camaradas. Una abrumadora cantidad de Shikigami, cargando arena y grava, se precipitaron hacia Akuto como una marea que golpea la orilla. En ese momento, la delgada figura de Akuto parecía como si pudiera ser tragada por la marea de espíritus malditos en cualquier momento. En serio. Los ojos de Akuto brillaron con una luz roja desalentadora. Por fin, algo interesante. Al momento siguiente, Akuto inclinó ligeramente la cabeza para esquivar la lengua de un espíritu maldito, luego agarró la lengua y tiró con fuerza. Un espíritu maldito parecido a un sapo fue arrastrado. Akuto respondió con un fuerte puñetazo. Destello negro. Un rayo negro se enroscó alrededor de su puño, y un solo golpe destrozó la mitad del cuerpo del monstruo de 7 a 8 metros de altura. Entonces, Akuto pisó el cuerpo de Shikigami y saltó. Su cuerpo era como una flecha que salía de un arco y se dirigía directamente hacia el enjambre de espíritus malditos. Un Shikigami que volaba sobre él pasó casi de frente con Akuto. Justo cuando estaba a punto de pasar, Akuto agarró la pierna del espíritu maldito, se giró y lo aplastó con fuerza. Cállate para mí. Auge. Se creó una zona de vacío en el denso Shikigami. Docenas de Shikigami debajo explotaron instantáneamente. Un silencio sepulcral cayó sobre el almacén. Todos miraron a Akuto con incredulidad. No te rindas. Uno de los miembros de la sociedad de cartas se arrancó la máscara del club, se le acabó la resistencia. Venguemos a nuestros camaradas. Sí. Venganza. No subestimes los vínculos de nuestra sociedad de cartas,
bastardo. Sangre por sangre. Controlados por sus usuarios, los Ikigami corrieron hacia Akuto nuevamente. Esas son tus líneas. ¿Cómo te atreves a decirles eso? Akuto saltó para esquivar un ataque, luego pisó la cabeza de un Shikigami que saltaba para impulsarse hacia arriba, mientras simultáneamente golpeaba la cabeza de un Shikigami con forma de pájaro. Luego, pisó las cabezas de más espíritus malditos que intentaban atacarlo en el aire, elevándose aún más alto. Agarró un Shikigami que se había cerrado desde atrás y lo lanzó hacia abajo, derribando a la mayoría de los Shikigami que saltaban. Al mismo tiempo, utilizó otro Shikigami en el aire para ganar influencia, doblando sus piernas. Justo cuando los miembros de la sociedad de cartas se preguntaban qué estaba tratando de hacer Akuto. Akuto, en el aire, levantó repentinamente la cabeza. Esos ojos carmesí los miraban fijamente, y las comisuras de su boca se curvaron en un arco sanguinario. «Oh no. Ella viene por mí». Sus nervios ya habían reaccionado, pero antes de que las señales pudieran ser enviadas a sus cuerpos, la figura de Akuto se convirtió en un rayo de luz y cargó. Auge. El cuerpo de otro miembro de la Card Society quedó destrozado cuando salió volando del almacén. Al entrar entre la multitud, Akuto activó por completo su inigualable modo de corte. Afuera, la sociedad de exorcismo todavía se preguntaba por qué el almacén había quedado en silencio. Al segundo siguiente, ese rugido familiar volvió a sonar y los cuerpos humanos volaron hacia el cielo uno tras otro como balas de cañón. El almacén, que originalmente era privado, ahora tenía más de una docena de agujeros con forma humana. Una luz penetrante brillaba a través de los agujeros, añadiendo un poco de aura asesina al almacén. Luego vino una descarga aún más densa de balas de cañón humanas. Boom, 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 boom. Duró más de 10 segundos. Todo estaba en silencio. Ya no se oía ningún ruido en la oscuridad. En ese momento, Akuto estiraba sus extremidades con entusiasmo, su cuerpo casi temblaba por la pura emoción. Para ser honesto, no es el smithing mucho más divertido que jugar en el nivel superior. En el nivel superior, debes considerar a tus oponentes y compañeros de equipo. Para pitufear no es necesario eso, es pura felicidad, simplemente matarlos hasta que la sangre fluya como un río. No importa si pierdo, siempre y cuando matarlos sea satisfactorio. Este era el estado actual de Akuto mientras miraba expectante al presidente de la sociedad de cartas congelado en el altar. Sigue así, dame más placer. ¿Qué tipo de sorpresa puedes traerme? El presidente miró el almacén, que se había convertido en un infierno, y todo su cuerpo empezó a temblar como un colador. En todo el almacén, además de él y Akuto, no quedaban criaturas en pie. Miró el puño aún goteando de Akuto y se arrodilló sin carácter. Mi señora. Si la sociedad de cartas le ha causado algún problema, lo siento mucho. Estoy dispuesto a dar cualquier compensación, dinero. Sí, tengo dinero. Soy muy rico. Puedo darte mucho dinero, por favor no me mates, por favor. El presidente de la sociedad de cartas hizo una profunda reverencia y una mirada siniestra cruzó sus ojos por un fugaz momento. Justo cuando Akuto se acercaba, el presidente de la sociedad de cartas se enderezó de repente. Su pecho se retorció, y entonces un tigre gigante Shikigami con una cabeza tan grande como la de un camión abrió sus fauces sangrientas, se tragó a Akuto de un bocado y voló por los aires. Apareció el cuerpo entero del tigre, y en realidad era casi tan grande como el almacén. El almacén también quedó en ruinas en medio de una serie de fuertes estruendos. Kishida Itsuki y los demás se quedaron con la boca abierta formando una O mientras observaban a un tigre más grande que un camión saltar alto. Aquella aterradora silueta en la noche parecía como si fuera a tragarse la luna junto con ella. Lea más de 35 capítulos con antelación. kofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 28 Maiko está expuesta. En esa fracción de segundo. Una silueta diminuta, casi invisible, apareció sobre el tigre maldito. Era Akuto. Dio una vuelta y media en el aire y estiró su pierna derecha con una patada brutal. Esa pierna parecía un cable de acero,
o una cuerda de arco tensada hasta el límite. Grito. El aire se desgarró con un silbido agudo, seguido por el repugnante golpe de un pie al chocar con el cráneo de un tigre. La figura del tigre maldito se volvió borrosa. Entonces el suelo empezó a temblar violentamente. Kishida Itsuki y los demás se abrazaron para poder mantenerse en pie. Un huracán pasó antes de que llegara la ensordecedora explosión. Auge. Zumbido. Se taparon los oídos, pero aún así la sangre corría entre sus dedos. Plaf. Akuto aterrizó suavemente, caminó hacia el tigre gigante, agarró un puñado de pelo y lo levantó. Oye, pon tu espalda en ello. No me digas que ya te quedaste sin trucos. Te comiste mi dedo. Es achachach. Un humo negro salía silbando de la herida de la cabeza del tigre, que sanaba rápidamente. Eso está mejor así. Sonriendo, Akuto levantó el pie y lo pisó con fuerza. Auge. 1 kilómetro entero de tierra se derrumbó y se hizo añicos. Del cráneo aplastado sacó un dedo, se quitó la carne negra adherida, echó la cabeza hacia atrás y se lo tragó entero. Auge. Una terrible oleada de poder estalló desde su interior. Felicitaciones, Host ha fusionado el segundo dedo. Se ha aumentado el límite del título en juego de rol. Nivel actual de juego de rol de Sukuna, 8%. Punto. Habilidad desbloqueada, expansión de dominio. ¡Ay! Aún bañándose en ese torrente de fuerza, escuchó un largo aullido. Innumerables espíritus malditos llegaron corriendo, más de 100. La cosmovisión del grupo de Kishida Itsuki quedó destrozada. Era este todavía territorio de un usuario de espíritu, que acababa de tragarse. ¿Por qué era aún más fuerte ahora? Las preguntas inundaron sus mentes, pero Akuto no les dio tiempo para pensar. Sois un grupo muy animado, ¿verdad? Miró la luna y su sonrisa se hizo más salvaje. Entonces déjame mostrarte cómo se ve un verdadero espíritu maldito. Quebrar. Tejió un extraño sello con ambas manos, su voz baja y resonante cortaba la noche silenciosa. Expansión del dominio, santuario malévolo. N/T, cocina malevolente en este caso jajaja. Tintinar. Sonó un claro carillón de viento, luego el mundo se sumió en una oscuridad total. En su centro, bajo los rugidos de los monstruos, se alzaba lentamente un santuario. De pie frente a él, Akuto parecía un dios descendido. Nadie sabía qué estaba pasando. Sin previo aviso, todos los espíritus malditos que lo rodeaban se separaron. Verdaderamente dividido, sin patrón, sin lógica, simplemente destrozado en una lluvia de carne. Chapoteo, chapoteo, chapoteo. Caminó a través de la sangre, alcanzó el Shikigami del tigre maldito y lo golpeó suavemente. El tigre se hizo añicos. Solo quería cortarlo en 3 pedazos, pero mira este desastre. Parece que no hay otros dedos aquí. Dentro del espacio sellado, incluso Maiko no pudo mantener su cara de póker y su mirada de pez muerto. Sus ojos dorados se abrieron de par en par mientras miraba con incredulidad. Era su propio cuerpo, pero en ese momento se sentía completamente extraño. Y ¡qué genial! Ella nunca imaginó que podría lucir tan genial. Y esa habilidad. Expansión del dominio. Puedo sentirlo, innumerables cortes aleatorios. Increíble. Ella creía que entendía a Akuto, pero cada vez él la sorprendía más allá de toda medida. Ahora ella recordó lo que una vez dijo. Él era, el más fuerte. Ignorando a la multitud estupefacta, Akuto caminó hacia el presidente de la sociedad de cartas. El hombre ya estaba destrozado, temblando, desesperado por correr, pero el terror absoluto que se cernía sobre él lo dejó inmovilizado en el lugar. Mover. Correr. Intentó forzarse, pero su cuerpo no obedeció, una sensación de calor se extendió por sus piernas. Akuto se acercó, sin expresión alguna, sacó una llave del coche del bolsillo del presidente con 2 dedos y pasó caminando. El presidente abrió los ojos con incredulidad. Yo, estoy vivo. Borracho. En el momento en que dio un paso para huir, su cuerpo se deshizo en trozos de carne. Bip bip. Akuto presionó la tecla,
a lo lejos se escuchó un llamativo superdeportivo blanco y negro. McLaren P1, suficientemente bueno. Presionó la ranura, las puertas de mariposa se levantaron, se deslizó dentro, arrancó el motor y pisó a fondo el acelerador. Brum. La bestia rugió y su alerón trasero se levantó. Con un derrape preciso, salió a toda velocidad, dejando tras de sí nubes de polvo y un campo de destrucción. Los miembros de la sociedad de exorcismo que quedaron atrás se miraron unos a otros. Entonces, somos el equipo de limpieza. Monstruo. Esa mujer no está del lado de la humanidad, mata gente más rápido que los espíritus malditos. Aterrador. Imagínate si fuera nuestra enemiga. Kishida Itsuki presionó sus labios y luego saludó. Vamos a limpiar esto. Llegaron a la entrada del almacén, vieron los cadáveres esparcidos y no pudieron contenerse. ¡Puaj! Vaya. Tostos, ag. Todos se doblaron y vomitaron. Incluso el rostro de Kishida se puso pálido. El infierno en la tierra. Tenemos que informar esto a los superiores y dejar que ellos decidan. Kishida se rindió, esto estaba más allá de él, y esa chica, demasiado cruel. No quedó nadie con vida en el almacén. Incluso el sacrificio. Desde el punto de vista de la sociedad de exorcismo, la misión fue un fracaso total. El único aspecto positivo fue que la Card Society ya era historia. Brum. Un coupé de alta gama se detuvo frente a la casa de Yotsuya. Al salir, Akuto se estiró, la casa estaba vacía esa noche, por lo que estaba completamente relajado. Niño, ve a bañarte. Le devolvió el cuerpo a Maiko. Maiko se quedó mirando estupefacta su cuerpo cubierto de sangre y su cabello enmarañado y rojo. No tienes ninguna habilidad para limpiarte. ¿Por qué desperdiciaría energía en algo inútil? Una segunda boca se abrió en su rostro, Akuto estaba de un humor excepcional y no le importaba charlar. Olvídalo. ¿Podrías, por favor, no infringir la ley? Conducir sin carnet es ilegal. TCH, he matado a docenas de personas y te preocupa la licencia, bromeó. Maiko se quitó los zapatos cubiertos de sangre, exasperada. Aunque sigue siendo ilegal. No es mi problema si no tienes licencia. Haz el examen. Ella se quedó perpleja, pero curiosamente entendió su punto. Ignorando el brillante espíritu de su padre, ella siguió adelante. Y no podemos dejar este coche aquí. ¿Qué pensará mamá? Nuestro trato dice que ningún familiar se enterará. ¿Cómo voy a saberlo, chico? Un coche deportivo es el amor de un hombre. Pero soy una chica. Soy un hombre. Estás usando mi cuerpo. Hacer clic. Encendió la luz y, en ese instante, los tres humanos y los tres espíritus en la sala de estar se congelaron. La señora Yotsuya y Kyosuka miraron con horror a Maiko y la segunda boca en su rostro. Maiko, igualmente aturdida, miró boquiabierta a su madre y a su hermano pequeño. Cerca de allí, el espíritu benevolente de su padre y el espíritu maldito que había rondado la casa Yotsuya estaban igualmente estupefactos. Bueno, parece que nos han descubierto. Supongo que tendremos que matarlos. Guión. Lea más de 35 capítulos con antelación. kaofi.com/promediobooklover, diagonal. Capítulo 29. Padre e hija hablan. No. Maiko gritó e inmediatamente se cubrió la boca con la mano. Mamá. Agarra a Kyosuke y corre. Oye, mocoso, no te metas en esto. El supuesto vínculo de parentesco solo te vuelve indeciso y débil. Akuto comenzó a luchar por el control del cuerpo. Vete ahora. Maiko no podía moverse, se desplomó en el suelo, aferrándose a la pata de la mesa. Sal de aquí. La señora Yotsuya recuperó el sentido ante el grito desgarrador de Maiko, agarró a Kyosuke y corrió hacia la puerta. Cuando Maiko escuchó que la puerta se abría, finalmente exhaló, solo para ver a la señora Yotsuya correr adentro nuevamente. Ella había sacado a Kyosuke. ¿Qué carajo eres? ¿Qué quieres con mi hija? La señora Yotsuya había encontrado sal gruesa en algún lugar y estaba arrojando puñados al cuerpo de Maiko. Mamá,
Vete, esas cosas no sirven. Date prisa. Oye, mujer. La boca de Maiko se deslizó hasta el dorso de su mano. ¿Crees que esta porquería puede hacerme daño? La señora Yotsuya se mantuvo erguida, con el rostro firme y resuelto. No subestimes la determinación de una madre. No dejaré que le hagas daño a mi hija. TCH, mocoso, entrega el cuerpo ahora. Maiko. Todos cállense. Genera. Un espíritu maldito distante se unió al caos con un rugido. Maiko de repente explotó. La sala de estar cayó en un silencio sepulcral. Levantándose, Maiko miró la boca en su mano, su voz suave pero inquebrantable. Señor Akuto, si lastima a mi familia, me suicidaré sin dudarlo. Akuto parpadeó, luego curvó el labio y se desvaneció lentamente. Conmigo cerca, no puedes morir aunque quieras. Olvídalo. Resuélvelo tú mismo, no me causes problemas. Maiko. La señora Yotsuya se apresuró a abrazarla, pero Maiko dio un paso atrás. Estoy cubierta de sangre. Al ver que la preocupación de su madre aumentaba, Maiko negó con la cabeza. Es de otra persona. Primero me bañaré, luego te lo explicaré todo. Ella recogió su ropa y entró al baño. Solo cuando se hundió en el agua fría, Maiko finalmente se calmó. Lo que siguió fue un aluvión de pensamientos caóticos. Su madre y su hermano, que se suponía que estarían fuera, aparecieron y arruinaron sus planes. Ella no había querido arrastrar a su familia a este mundo extraño, pero ahora parecía inevitable. Ella tuvo que confesar. Maiko lo sabía, si su madre se interponía en el camino del señor Akuto, su madre moriría. Esto no era algo que se pudiera negociar. La negociación requería influencia, y su única base era su propia vida. Amenazar al señor Akuto con el suicidio. No, imposible. No soy irreemplazable. Si lo volviera a hacer, me matarían. La mente de Maiko era un desastre. Media hora después salió en pijama. En la sala de estar, Kyosuke y la señora Yotsuya la observaban ansiosos. Ella se sentó, estuvo en silencio por un largo tiempo, luego comenzó, con voz suave pero firme. Yo, realmente puedo ver espíritus malditos. De repente adquirí esta habilidad hace mucho tiempo, el mundo está lleno de ellas. Con calma y total tranquilidad, Maiko les contó todo lo sucedido. Más tarde, Lord Akuto y yo hicimos un trato, compartiríamos un cuerpo. Cuando terminó, miró a su madre y esperó. Entonces, tu cuerpo fue tomado. No importa el costo, encontraré una manera de exorcizar. No es así. Las palabras de Maiko dejaron a la señora Yotsuya sin aliento. La verdad es que sin el señor Akuto ya estaría muerto. Cualquier espíritu que note a un humano puede verlo atacar de inmediato. Muchas veces no pude controlar mi expresión. O fue descubierto por accidente. El señor Akuto me dio la fuerza para protegerme, y él me protege. La señora Yotsuya respiró profundamente. ¿Lo has visto? Maiko asintió y describió la apariencia de Akuto, la habitación quedó en silencio. En ese silencio una boca se abrió en la mejilla de Maiko, hablando burlonamente. ¿Y bien? ¿Estás pensando en maneras de exorcizarme? Servidme y podré perdonaros la vida. La señora Yotsuya estudió la boca, se acercó a Maiko y se inclinó. Entonces ella sonrió radiante. Entonces he ganado un nuevo y poderoso hijo. Kyosuke, Maiko e incluso el espíritu benevolente del señor Yotsuya junto a ellos se congelaron. ¿Qué clase de lógica era esa? Sirvienta. Dije sirvienta, mujer estúpida. Akuto estaba furioso. Está bien, no tienes que llamarme mamá. La tía Touko también trabaja, ¿sabes? No te preocupes, te amaré tanto como amo a Maiko y Kyosuke. ¿Quién necesita tu amor? La señora Yotsuya no le dio a Akuto la oportunidad de negarse, en lugar de eso, se volvió hacia Maiko con una mirada inquisitiva. Maiko, hay un espíritu maldito en nuestra casa, ¿no? Muchas veces antes, tu cara se veía horrible. Debiste haber visto algo aterrador.
Es culpa de mamá por ser inútil, por no saber que estabas en peligro todo este tiempo. Mientras hablaba, las lágrimas de la señora Yotsuya caían. Maiko miró de reojo al espíritu benevolente de su padre y al otro espíritu maldito a su lado. Aunque acababa de decir que podía ver espíritus, y ninguno de ellos la había atacado, todavía tenía miedo. Sí, si su padre se diera cuenta de que ella podía verlo y lo atacara, ¿qué pasaría entonces? En ese momento, no tendría ninguna razón para impedir que Akuto lo matara. Simular que no podía ver al menos le permitió vislumbrar a su padre, le permitió oír su voz. La señora Yotsuya conocía demasiado bien a su hija, al ver los ojos vacilantes y llenos de dolor de Maiko, comprendió. Es, tu padre. La señora Yotsuya se hundió en el sofá, su cuerpo temblando. El espíritu benévolo del señor Yotsuya se acercó a ella y apoyó una mano en su hombro. Lamento que hayas tenido que soportar esto. Levantó la mirada hacia Maiko. Así que tú también heredaste mi don. Ya puedes ver a papá, Maiko. Papá no te hará daño. Las lágrimas brotaron de los ojos de Maiko al instante. Papá. El espíritu benevolente le acarició la frente. Eres un niño tan valiente y fuerte. A través del reflejo en las pupilas de Maiko, la señora Yotsuya vio vagamente esa figura familiar. Mamoru, eres tú. Has vuelto. El rostro del espíritu benevolente se contorsionó de dolor, sus ojos se enrojecieron. Maiko, ¿puedes pasarme un mensaje? En este estado, jaja, es patético. Papá debería ser quien te proteja. Sí, padre, adelante. Entonces las palabras del espíritu benevolente fueron repetidas a través de Maiko. Touko. Lo siento, no pude quedarme a ver crecer a los niños. Egoístamente, te dejé toda esa responsabilidad a ti. No. Mamoru, lo hice voluntariamente. La señora Yotsuya lloró hasta que apenas pudo hablar. Cuídate. Aunque suene irresponsable, este último año te he visto cada vez más agotada, incluso trabajando en 2 empleos para mantener a los niños. El espíritu benevolente se volvió hacia Kyosuke. Kyosuke, papá prometió jugar a la pelota contigo, pero tendré que romper esa promesa. Aún así, te compré un guante de edición limitada, el del estante superior del armario blanco del almacén. Practica tus lanzamientos, no hagas enojar a mamá y te convertirás en un buen hombre. Miko-chan. El espíritu se detuvo. La maldición que pesa sobre ti es culpa mía. Lo siento, en lugar de protegerte, solo te hice daño. Padre, nunca te culpé. Incluso agradecí poder ver, porque me permitió volver a verte. La voz de Maiko tembló. Eres el mayor, ten paciencia con Kyosuke. Y no temas al espíritu maldito que está a mi lado, pronto se irá. Además, siento mucho haberme comido tu postre sin pedirlo. No sabía que era tuyo y ahora no puedo compensarte. Cuando terminó, la luz dorada alrededor del espíritu benevolente se iluminó. Touko, no te guardes todo. Descansa cuando estés cansada, y si conoces a alguien a quien ames, busca tu propia felicidad. Tu irresponsable marido nunca fue digno de ti. Extraño la sopa de miso caliente que solías preparar, lamentablemente, nunca volveré a probarla. Los cuidaré desde un lugar que no pueden ver. Miko-chan, Touko, Kyosuke, por favor, perdonen a este padre indigno. En ese momento la luz dorada brilló hasta su punto máximo y luego se dispersó en polvo de estrellas. Padre. ¿Qué te pasa? Capítulo 30. Una nueva comisión. Maiko observó nerviosamente al espíritu benevolente. El espíritu benevolente sonrió suavemente. Mi deseo probablemente se ha cumplido. Siempre, he querido disculparme como es debido contigo, Miko-chan. Creo que ahora me estoy dirigiendo al cielo. No estés triste, Maiko. Te cuidaré. Padre, no. Maiko se lanzó hacia adelante para agarrarlo, pero sus manos se cerraron en el aire, la luz dorada se deslizó entre sus dedos y se dispersó. Maiko, ¿qué le pasó a tu padre? La señora Yotsuya preguntó, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Había visto la luz dorada que se desvanecía en los ojos de Maiko,
pero se negaba a creerlo. Él, se fue. ¿Por qué? Acabamos de hablar. Llevaba aquí tanto tiempo, ¿por qué ahora? Padre. Kyosuke se puso de pie de un salto, con voz firme. Me convertiré en un hombre del que podrás estar orgulloso. Protegeré a mi hermana mayor y a mi mamá. Tranquila. A mitad de camino, Kyosuke rompió a sollozar. Es así, entonces puedo descansar. Todos escucharon las últimas palabras del espíritu benevolente. Mamoru. Yo me encargaré de los niños. La señora Yotsuya abrazó a Maiko y a Kyosuke, los tres lloraron juntos. ¿Estás seguro? Amigo. No muy lejos, el imponente espíritu maldito miró hacia la familia, luego atravesó la pared y desapareció. 10 minutos más tarde. Una boca se abrió en la mejilla de Maiko. Oye, 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 ahora me toca a mí. Guarda las lágrimas para mañana. La señora Yotsuya se puso rígida, se secó las lágrimas y se recompuso. Está bien. Tu padre se fue con una sonrisa, no deberíamos estar tan tristes. Es tarde. Me voy a la cama, Kyosuke. Mañana hay escuela. Kyosuke miró nerviosamente la boca y luego dejó que Touko lo guiara al baño. Mamá, me voy a dormir. El señor Akuto saldrá después. Maiko cerró los ojos. Cuando se abrieron de nuevo, los iris dorados se habían vuelto carmesí, un segundo par de ojos yacía debajo, y marcas malditas se extendían por su rostro. ¡Qué dolor! Akuto se sirvió una cola helada del refrigerador, agarró algunos bocadillos, se dejó caer en el sofá y encendió el televisor. Touko simplemente lo miró y se dirigió a la cocina. Aunque sus ojos estaban en la pantalla, Akuto estaba pensando en el tercer dedo. Buscar solo es demasiado lento, tal vez debería contactar a la sociedad de exorcismo. Pensó en Kishida Itsuki, tener ayuda haría las cosas más fáciles. También planeó visitar el santuario del zorro que aparecerá en el próximo hilo de la trama. Con su dominio, Akuto ahora era completamente incomparable en este mundo. Incluso los lugares más mortíferos merecían una visita. Muy animado, sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una calada profunda. No. Como un fantasma, Touko colocó un tazón de ramen sobre la mesa, se dio un golpecito en la frente con 2 dedos y, mientras miraba en estado de shock, agarró el cigarrillo y lo aplastó. No fumar en la casa. Con las manos en las caderas, ella lo miró fijamente. No fue solo Akuto, Maiko también estaba atónita. Se preguntó si no lo había explicado claramente, Akuto era el espíritu maldito más fuerte que existía. Antes de que pudiera reaccionar, Touko le metió palillos en la mano. Debes tener hambre, come. Los ingredientes eran limitados, así que es ramen. Termine cada bocado, sin desperdiciar. Akuto miró fijamente los palillos, luego la espalda de Touko que se alejaba y el cuenco humeante. Hola, Touko. Su voz baja hizo que el corazón de Maiko saltara. La próxima vez que me faltes el respeto así, te mataré. Una sirvienta debe saber cuál es su lugar. Claro, claro Akuto-kun, ¿qué tal está el ramen? Lo probó con vacilación y se encogió de hombros. Apenas comestible. Me alegra oírlo, sonrió ella, sentándose a su lado para observar. Gracias por proteger a Maiko, Akuto-kun. A partir de ahora considera este tu hogar. Akuto no supo cómo responder cuando sonó el teléfono de Maiko. Habla. Señorita Akuto, soy Nagashima Yeko. Disculpe la llamada tan tarde. N-A, esto no es un error, ella lo llamó, señorita, ya que no sabe su género real. Tengo un encargo y me pregunto si estás disponible. Al principio, aceptó trabajos para encontrar a los usuarios de habilidades de este mundo y para financiarse. Ahora que tenía ambas cosas, el trabajo era innecesario, pero aún así aceptó. Quizás simplemente no quería quedarse en esa casa extraña. Enviar la ubicación. Te lo enviaré por mensaje de texto. Gracias, la tarifa será generosa. Después de colgar, terminó el ramen y se levantó. ¿Vas a exorcizar? Touko había oído a Maiko hablar de exorcismos. Ten cuidado,
Akuto-kun. Si es peligroso, protégete primero. Por favor, se ató los cordones. Soy el más fuerte, ¿recuerdas? Más tarde. Brum. El auto deportivo se alejó rugiendo y Touko lo observó con sentimientos encontrados. Había muchas cosas que no entendía, así que no dijo nada, aunque saber que esas ropas caras no provenían de nada sospechoso era suficiente consuelo. Una hora más tarde, Akuto llegó a un centro turístico de montaña. Posadas con aguas termales bordeaban las calles, llenas de gente. Señorita Akuto. Yeko saludó desde lejos. Hoy llevaba vaqueros ajustados, botas hasta la rodilla y una chaqueta estilo Chanel, delicada pero sofisticada. Soy un hombre. ¿No te diste cuenta por la voz? Su sonrisa se congeló, soltó una risa incómoda. Disculpe, señor Akuto. Este es el señor Tosuka, mi socio y cliente. Tosuka había subestimado a la delicada chica, hasta que escuchó la voz de Akuto y vio su actitud. Hizo una reverencia de 90 grados. Por favor, ayúdeme, Akuto-sama. Le pagaré 10 millones de yenes. ¿Cuál es el problema? Akuto encendió un cigarrillo y se apoyó contra el coche. Yeko tomó el control. El bosque que queda atrás. Hace 2 días, el hijo del señor Tosuka y 2 amigos salieron a explorar y desaparecieron. Envió a 20 buscadores, ninguno regresó. Sospecho de espíritus malditos, así que te recomiendo. Claramente, estaba cobrando un favor, a Akuto no le importaba, los negocios son los negocios. 10 millones solo para mostrar. Otros 10 por cada superviviente extra, 5 millones por cada cadáver si están muertos. Eso es. Tosuka dudó, pero cada segundo que su hijo permanecía desaparecido era peligroso. Apretó los dientes. De acuerdo. Cuento contigo. Espera aquí. Akuto arrojó el cigarrillo, se levantó del suelo y desapareció en un borrón. Yeko estaba asombrada, no importaba cuántas veces lo viera, parecía imposible. Tosuka casi se desploma por el shock. Señorita Yeko, ¿qué fue eso? Ella miró a lo lejos, con ojos profundos. Aún sabemos muy poco sobre este mundo, ¿no es así, señor Tosuka? Mientras tanto, Akuto coronó una montaña y se paró en la copa de un árbol observando el suelo en busca de huellas. Los espíritus malditos que había allí eran innumerables, más abundantes que los árboles mismos. Miró hacia la ciudad de aguas termales en la distancia. Cuanto más deseo hay, más espíritus malditos se reúnen. Nacen de emociones negativas y también se sienten atraídos por ellas. La codicia, la malicia y la lujuria son alimento para los espíritus malditos. Y ahora mismo, allá abajo. Ara, mira hacia arriba, no hay alguien parado en ese árbol. No digas tonterías. Los dientes de Tsukahara castañetearon con tanta fuerza que resonaron mientras él y otro niño se acurrucaban dentro de una cueva de menos de 1 metro de profundidad. Realmente parece que hay alguien ahí y nos está mirando. La voz del niño tembló de terror. Un espíritu maldito, está aquí, ¡ah! El chico gritó con todas sus fuerzas, y Tsukahara chilló con él. Se pegaron a la pared del acantilado, intentando adentrarse más en la cueva. Como si eso pudiera darles alguna sensación de seguridad. Oigan ustedes dos, hay alguien aquí que se llame Tosuka. Al oír la voz de Akuto, los gritos cesaron, los chicos intercambiaron una mirada y luego la miraron fijamente. Cuando se dieron cuenta de que era una niña, sus gritos se volvieron aún más desesperados. ¡Ah! No me mates. Tengo un sabor horrible. ¡Ah! Akuto dio un paso adelante, lo sacó y les dio una bofetada a cada uno. Golpe. Golpe. Sus ojos se aclararon instantáneamente. ¿Dónde está el tercero? Dijiste que había 3. Muerta. Un fantasma la destrozó. Sáquenos de aquí, hay un fantasma. Akuto frunció el ceño. ¿Dónde está el cuerpo? Se fue, el espíritu maldito se lo comió. Sus miradas estaban vacías, respondieron por puro reflejo. Ahí van 5 millones. Akuto los miró, los agarró por la parte de atrás del cuello y saltó.
saltó de rama en rama por el bosque como si volara. Poco más de una hora después, Tosuka caminaba de un lado a otro con impaciencia. Yeko mantuvo la calma, había visto el poder de Akuto y nunca dudó de que el trabajo estaría hecho. ¡Ah! Con un grito, Akuto emergió de la oscuridad arrastrando a los dos chicos. Ruido sordo. Los arrojó al suelo. 30 millones, como se acordó. Uno de ellos no dejó ni un hueso. Papá, ayúdame. Cuando Tsukahara vio a su padre, el último hilo de sus nervios se rompió y se desmayó. Los médicos acudieron rápidamente. Solo fue un shock y algunos raspones infectados, nada peor. Señor Akuto, muchas gracias. Aquí tienes tus 30 millones y mi tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, llámame, lo que sea. Akuto miró la tarjeta. Casa de subasta Sara, joyas, antigüedades, arte, curiosidades. ¿Alguna vez has visto un dedo sellado con un talismán amarillo? Tosuka parpadeó y luego se quedó pensando. Un momento después se dio una palmada en la frente. Realmente he visto algo así. Afirmaban que el dedo tenía más de 1000 años. Nadie en el sector lo creyó, y finalmente fue subastado, hace ya décadas. ¿Quién lo compró? Akuto se animó. Tosuka pensó mucho y luego esbozó una sonrisa avergonzada. No se vendió a través de nuestra casa. Revisaré los registros y te avisaré. Eso significaría mucho. Con eso, Akuto se giró y se fue. El amanecer ya estaba gris cuando llegó a casa. Él entró y una voz la saludó de la nada. Estoy en casa, cuando regreses. Akuto frunció el ceño al ver a Touko a su lado, cabello despeinado, ojos somnolientos y con un aspecto adorablemente desaliñado. Eres un fantasma. Él se quitó los zapatos y caminó hacia la sala de estar. Bienvenido de nuevo. A Touko no le molestó la falta de respuesta y siguió la conversación. Todo salió bien hoy. Akuto le arrojó la tarjeta bancaria que Tosuka le había dado. Una propina para mi sirviente. No puedo dejar que te veas mal. Dinero para gastos de Akuto-kun. Qué chico tan considerado. Touko guardó la tarjeta en su bolsillo con una sonrisa, sin tener idea de cuánto había en ella, probablemente no mucho, solo una tarifa de exorcismo. ¿Quieres algo de comer? No. Akuto encendió la televisión. Maiko acababa de quedarse dormida, despertarla ahora sería cruel. Touko no volvió a la cama, comenzó a preparar el desayuno. Kyosuke despertó pronto. Al ver las marcas del hechizo en el rostro que tenía delante, supo que no era su hermana y lo miró con curiosidad. Hermano mayor, ese coche que está afuera es tuyo. Akuto lo miró de reojo. No te hagas el amable, mocoso. No soy tu hermano. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Kyosuke se rascó la cabeza, luciendo inocentemente desconcertado. Maestro. Akuto-kun, no intimides a tu hermano pequeño. La voz de Touko sonó agudamente desde la cocina. A Kyosuke no le importó, sus ojos brillaron. Hermano mayor, puedes llevarme a la escuela hoy. Oh. Akuto se giró para mirarlo, divertido. Mis honorarios por aparecer no son baratos, chico. Kyosuke salió corriendo sin decir palabra. Unos 10 minutos después, reapareció, se lavó y cargó con su alcancía. Lo abrió delante de ella, había un montón de monedas pequeñas. Eso es todo, 16.000 yenes. Es suficiente. Akuto puso los ojos en blanco y estaba a punto de negarse cuando vio a Touko mirándola esperanzada. Está bien. Te llevaré. Ahora, vete y deja de molestarme. Hurra. Pronto Maiko se despertó, Akuto devolvió el cuerpo y fingió dormir. Hermana, llama al hermano mayor. Kyosuke estaba en la puerta, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Maiko le dirigió una mirada fija. Ella se sintió traicionada, después de todo, él era su hermano pequeño, y Akuto claramente lo encontraba molesto. Kyosuke tenía alguna perversión extraña. De mala gana llamó a Akuto. Al ver las marcas del hechizo arrastrándose sobre el rostro de su hermana nuevamente, Kyosuke rebotó. Hermano mayor,
Vamos a la escuela. Akuto arrancó el coche y miró al chico que estaba parado rígidamente afuera. Mocoso, ¿planeas viajar en el techo? Ah. Buscó a tientas la puerta hasta que Touko se dio cuenta y lo dejó subir al asiento del pasajero. Conduce con cuidado, Akuto-kun. Que tengas un buen viaje. Boom. El McLaren rugió, Kyosuke se sentó erguido. Impresionante. Auge. El coche salió disparado, abriéndose paso entre el tráfico. Señor Akuto, demasiado rápido. Maiko, dentro del sello, palideció. ¡Guau! Hermano mayor, pásalos. Kyosuke estaba fuera de sí, deseando estar al volante. Ningún niño puede resistirse a un superdeportivo. Chillido. Akuto se detuvo en la puerta de la primaria, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Kyosuke salió con la cara roja, listo para volar por puro orgullo ante las miradas envidiosas de sus compañeros de clase. Solo después de que el coche se marchó algunos amigos se atrevieron a acercarse. Vaya, Kyosuke, ¿de quién era ese coche? ¡Qué genial! Apuesto a que cuesta una fortuna. ¿Quién te condujo? Kyosuke levantó la barbilla y estiró la nariz con orgullo. Jaja. Mi hermano mayor me trajo un superdeportivo. Va como un rayo. Viajar en él te hace sentir como si estuvieras dentro de un monstruo. ¡Wow! Tienes un hermano mayor, Kyosuke. El panda rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.